Estamos esta tarde reunidos para hacer el conversatorio acerca de José Antonio Encinas, una persona muy importante en la educación y en la nacionalidad. Vamos a empezar compartiendo las apreciaciones de los compañeros de la carrera profesional de matemática. Somos del Instituto de Educación Superior Pedagógico Público Huaraz. Somos del grupo 5 y estamos con los compañeros Gerson, José Luis, Juan, Jimer y quien les habla, Mainali. Vamos a dar nuestra opinión acerca de la vida de Encinas. Bueno, comencemos. Encinas fue un docente muy importante. Trabajó por el desarrollo del sistema educativo. A la vez tenía un sueño de lo que era una sociedad justa, solidaria y preocupada, sobre todo en la niñez. Él nació en Puno el 30 de mayo de 1888. Fue el mayor de 7 hermanos. Su padre fue José Mariano Encinas y su madre Matilda Franco. Él se fue de la ciudad de Lima luego de haber estudiado en el Colegio Nacional de San Carlos. Y en el año 1905 ingresa a la Universidad Normal del Perú y se convierte en uno de los primeros maestros con títulos profesionales. Egresado como normalista en el año 1906, recordamos que en esos tiempos lo normal era un lugar donde se daba enseñanza, la metodología didáctica y pedagógica, que se enseñaba a la educación superior de los futuros maestros, que se impartía en un centro de estudios. En 1907 asume la dirección del centro escolar número 881 hasta 1911, año en el que regresa a Lima y fue nombrado profesor de la Escuela Normal en 1915. Él estudió en la Universidad de San Marcos la carrera profesional de letras, licenciándose y realizando su bachiller el 22 de diciembre de 1913 en la Universidad Nacional de San Marcos. Luego fue elegido diputado por Puno, lugar donde nació, y entre los años 1919 y 1923 fue desterrado a Guatemala, donde en la universidad de ese país regendró la cátedra de psicología. Luego fue el rector de la Universidad de San Marcos en 1931-1932. Fue senador por Puno en 1945 y 1948 y 1950 y 1956. Tuvo obras muy importantes, así como revistas. Una de sus obras más destacadas fue un ensayo de la Escuela Nueva del Perú. Falleció a los 70 años el 30 de julio de 1958. En su lápida, donde hay un pensamiento muy célebre hecho por él: el más alto cargo que un ciudadano debe de desempeñar en una democracia es un maestro de escuela. Nos quedamos con esa frase. Doy paso a mi compañero. Jimer, ¿puedes seguir?
Eh, ¿Se me escucha, compañera? Sí, Bueno, en este caso tenemos la historia enmarcada en la educación de Encinas. Comencemos. La investigación tiene el propósito de mostrar a José Antonio Encinas como uno de los principales pedagogos en el Perú del siglo XX, quien con su protagonismo influenció como educador e intelectual. La investigación es de tipo histórico que comprende entre 1900 a 1932, que contiene los hechos más importantes de su interactuar con la sociedad de la época, en el que planteó la educación social para todos mediante la Escuela Nueva y su performance como rector de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la que implementó la reforma universitaria en 1931. Eh, con la sistematización y análisis de los resultados, se concluye que José Antonio Encinas se consolidó como pedagogo e intelectual, ya que las condiciones que posibilitaron la confluencia de oportunidades culturales, su protagonismo en el debate público, el contexto de la época y su accionar político, influyeron con gran impacto durante las 3 primeras décadas del siglo XX y por formar parte de una generación de pensamientos que profundizaban sus ideas sobre el problema indígena y la educación como el elemento clave de reflexión, porque sus planteamientos luego desencadenaron en soporte teórico y propuestas pedagógicas de transformaciones educativas. Mm. Gerson, puedes hacer tú. Ya, ¿qué parte? ¿Puedo pasarlo? Sí, ya lo pasé, el ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. Ya, ya, ensayo de la Escuela Nueva en el Perú. La escuela, en lugar de ser un campo de observación y de experimentación fecundas y centro de agitación espiritual, se convierte por la fuerza de las cosas en una carmo, carmo- car- carmodia, edificio donde se concreta a los niños para enseñarles los que ellos saben o para dictarles normas de conductas ajenas o su propia índole y, y los intereses dentro de los cuales la humanidad vive. Pasa el otro, por favor. Ya está en obras. Está mal mi celular. Ya espera. Obras me toca a mí, creo. Compañero, usted lo puede hacer. A ver, la educación del indio en Puno. Como bien sabemos, Encinas influenció bien en lo que es la educación indígena. Mm, Suena esa palabra mal, pero así se le llama, ¿no? Indígena. Y creo que hizo muy bien al plantear esos aspectos en 1908, en sus inicios, la educación en las razas indígenas.
También, como vuelvo a replantearlo, hizo muy bien y partió desde Puno, y ahora hay educación en la zona andina bien enraizada. Problemas de la educación nacional. Como bien sabemos, Encinas siempre se dedicó y trató de solucionar esos problemas de la educación nacional. Y no solo la nación está en Lima, y él lo sabía muy bien. Tal vez por eso es lo que se basó bastante en la educación indígena. La educación, la función social en el Perú, problema de la nacionalidad. Es algo recurrente, como te digo. En 1913, José Antonio Encinas planteó otra ley que está basada en la función social en el Perú, basada problema, en la problemática de la nacionalización, contribución de la legislación tutelar indígena. Es una de sus muy importantes este tema, y lo hizo en 1918. Causa de la criminalidad indígena en el Perú. En 1916, diré 19, antes de 1919, había muchos abusos hacia los indígenas, y gracias a la educación que intentó implantar a los indígenas, pues calmó un poco esa brutalidad con lo que le trataban a los indígenas, los supuestos hacendados, los hijos de los españoles. ¿Puedes pasar? La nueva educación. Bueno, la nueva educación intenta cambiar el paradigma educativo, no solo exponer sus limitaciones y las nuevas habilidades que el mundo requiere ahora, en el futuro, sino proponer una nueva forma de pensar de los educandos. Muchos se preguntarán, ¿para quién está dirigido esta nueva educación? Pues está dirigido a todas aquellas personas que quieren entender más sobre las limitaciones del sistema educativo actual y hacia dónde va la educación con el uso de tecnologías en un cambio paradigmático. El rol protagónico de efectividad y autoestima es un rol muy importante planteado por Encinas para la nueva educación implantada. Eso es todo, creo. Siguiente, por favor. Continuando con la exposición, el pensamiento pedagógico de José Antonio Encinas describe el marco sociohistórico cultural en donde realizó sus planteamientos, lo que permitirá establecer el enlace de estos en cómo se comprometía a la educación en problemas de la sociedad, como la explotación, la dominación y el aislamiento del indio. Bueno, la escuela rural. La escuela rural permite el acceso a la escolaridad
a los hijos de los campesinos. De este modo, la institución favorece la integración social y brinda oportunidades de progreso a quienes reciben o en regiones alejadas. De no existir estas escuelas, las familias deberían mudarse a ciudades o a los pequeños lugares. No podrían asistir a clases. Es importante mencionar que muchas veces las escuelas rurales tienen dificultades para cumplir con su objetivo de formación, los problemas de infraestructura, la falta de maestros y la inasistencia del alumnado por cuestiones climáticos o trabajos estacionales son algunos factores que se deben enfrentarse. Bueno, acá nos quiere decir que hay algunos lugares que no tienen una escuela adecuada, con una que tiene, ¿cómo se llama?, varios profesores. Algunos colegios tienen con 3 o 4 profesores y es difícil de, ¿cómo se llama?, de aprender. Y también, ¿cómo se llama?, hay alumnos que no pueden ir por motivos de, vivir lejos o de no aprender mucho. ¿Podrías pasarlo? Ya está, ya. La Escuela Social de Encinas. Encinas trataba de hacer conciencia en el indio de su inmensa posibilidad de ser gestores de su propio destino, nutriendo la actividad escolar no solo con los conocimientos que hagan más efectivo, sino también perteneciendo a la capacidad de proponerse las utopías de cambio en las que la participación de ellos es un valor importante. Debido a la condición del indio de margen de la responsabilidad política del Estado peruano, es un obstáculo en la forja de nuestra nacionalidad, porque Andes sostuvo que la escuela debería iniciar la campaña de reivindicación de los derechos del indio. Bueno, acá hay en algunos instituciones que, ¿cómo se llama?, hay alumnos que lo discriminan a algunos de sus compañeros por ser, ¿cómo se llama?, de diferentes tipos de lugares. Pueden ser, le dicen o le mencionan que son indios o, ¿cómo se llama?, serranos, chatos, gordos, flacos, pero acá en Cinas nos quiere decir que, ¿cómo se llama?, que tienen que hacer una campaña para que no se dé, ¿cómo se llama?, una discriminación, que todos los estudiantes de diferentes razas tienen un derecho. Eso sería todo, gracias. Bueno, una de las conclusiones sería que José Antonio de Encinas fue un gran maestro que defendió la educación con sus ideas. También diría que fue uno de los indicadores de la escuela de trabajo en el Perú, y en la actualidad hay varios colegios iqueños que están siguiendo las mismas ideologías que es. Defiende al maestro con un rol
como un rol y que tiene un rol el maestro y debe ser de un líder que defiende también la equidad y la justicia social. Bueno, de acuerdo a esto, cada uno va a tener 2 minutos para hacer el conversatorio, para hacer sacar todo esto. Yo creo que José Antonio de Encinas fue un hombre culto que decidió ser un docente por valoración, por motivación, y creo que nosotros debemos de seguir ese mismo ejemplo, ya que desarrolla todas estas teorías en cuanto a la educación por amor a su país, por contribuir al desarrollo educativo y nosotros como docentes tenemos que seguir sus pasos. También dice que el maestro enseña lo poco que sabe y que el estudiante llega más allá que el maestro. Esa es la meta que cada estudiante y docente debe enfocarse. También, como hoy en día hemos visto que hay alumnos que dicen que las matemáticas no les gusta y le tienen miedo. Eso se debe porque los docentes no les explican y de frente les pone la fórmula y ellos no entienden nada. Entonces, eso por ello los alumnos dicen, no sé, no entiendo, no me gustan las matemáticas y es aburrido, así dicen. Por eso Encinas decía que el niño aprende a través de sus experiencias, ayudando ahí en el campo. Prefería que estén en el campo que en la escuela. Bueno, gracias. El siguiente compañero que dé su opinión acerca de Encinas. José Luis, tu opinión. Bueno, desde mi punto de vista, tratando sobre José Antonio Encinas, a pesar de tener varios títulos, de ser un lector, bueno, y utilizó sus conocimientos para así, eh, bueno, así civilizar, por decir. Primeramente trató sobre la discriminación en que sufrían los indios. Hizo su proyecto para la renovación del derecho al indio, y así, bueno, intentó que estos también tuvieran oportunidades de estudio y no ser excluidos de otras sociedades. Utilizó métodos como decir que la enseñanza no solo se debería dar en la escuela, sino también en el campo. Bueno, llevarlo, llevándolo ambos, tanto en la escuela, no, o sea, no interfiriendo en su vida cotidiana, y enseñarles que todo lo que pueden aprender pueden utilizarlo en la sociedad. De este modo, bueno, salir y ser algo, y bueno, ser un representante de su sociedad. Eso sería todo. Gerson, tu opinión. Ahorita. Muchas enseñanzas y conocimientos se despliegan en un momento académico tras día y conceptos. Es urgente restablecer el debate sobre las de encinas y ate- ¿me escuchan? Sí, Tener talento. entonces pasamos con el siguiente compañero. Jimer, tú. Bueno, para mí que José Antonio Encinas fue un gran maestro que defendió a la educación con sus ideas. Bueno,
José Antonio Encinas, él era, ¿cómo se llama? Él defendió más que todo a los indios, porque hay en algunos, como dije antes, discriminan a los indios por ser, ¿cómo se llama?, de diferentes tipos de lugares. Y también Encinas guarda una relación entrañable con algunos, y también es un docente que fue un docente también que defendió algunos, ¿cómo se llama?, más que todo a los indios. Ya, bueno, Gerson, ¿algo que quieras acotar o ahí nomás para culminar de una vez? Ya, bueno, José chicos. Encinas fue un gran maestro y defendió a la educación con sus ideas y ¿me Bueno, escuchan? chicos, ya que no hay más participaciones, damos por culminado esto y muchas gracias por su participación. Será para la próxima ya. Hasta luego.